Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Gracias. Mucho gusto, Joel, y a tus órdenes. Gerardo, ¿pudiste ver este reporte que da Inside Crime y que evidentemente nos llama la atención para empezar lo que sucede en México, pero los 3 puntos son importantes? Sí, mira, no podemos comprender el tema de la delincuencia organizada en México sin su contexto internacional. Y Inside Crime es una de las más importantes organizaciones de la sociedad civil que se han especializado en estos temas de delincuencia organizada. Sí, los cárteles mexicanos están a la cabeza de estas listas y de estos índices. Esta no es la única. También las colombianas, por ejemplo. Pero también hay que destacar que hay otras organizaciones transnacionales latinoamericanas que están en este y otros reportes, como las brasileñas, ¿no? Que también, y las venezolanas, ¿no? Colombia, el eje ahorita que más se está preocupando, por supuesto, es el eje Colombia, México y Sudamérica, ¿no? Centroamérica también. Colombia, históricamente, los cárteles mexicanos han tenido relación con los cárteles colombianos y ahora con las guerrillas transnacionales como el Ejército de Liberación Nacional, luego de la disolución de las FARC, ¿no? Muchos elementos de las FARC también fueron, que no quisieron entregar las armas, se vinieron a formar parte de algunos grupos delictivos mexicanos como el cártel Jalisco Nueva Generación, Joel. Desertores de las FARC, es decir, de los grupos que no firmaron el acuerdo de paz en Colombia, ahora forman parte de grupos criminales en territorio mexicano, evidentemente con el conocimiento, las mañas, los contactos, la operación que tenían. Sí, exactamente. Muchos se quedaron en Colombia y crearon lo que se llaman las famosas BACRIMs, ¿no? Sí. Las bandas criminales. Eh, pero algunos se vinieron aquí a México, principalmente a estados como Jalisco, ¿no? Y con las tácticas guerrilleras que aprendieron en su momento cuando combatían al gobierno colombiano, las vinieron a replicar acá, ¿no? Entonces, sí tenemos esa información. Hay documentos también de la Fundación Pares, de Paz y Reconciliación de Colombia, que señala este tema de la mexicanización de los grupos delictivos en Colombia, ¿no? En Colombia y en Ecuador estamos viendo que se utiliza la marca del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, con sus siglas, ¿no? Para decir que son grupos afines a estas bandas criminales mexicanas que se han ganado fama internacional por lo violentas y sádicas que son. Es interesante lo que mencionas porque en México, por ejemplo, se habla de grupos de autodefensa y a veces se reconoce que algunos de estos grupos pues tienen entre sus miembros a criminales que tienen entre su armamento armas de grueso calibre, no necesariamente la pureza, el origen de un grupo de autodefensa, de grupos indígenas aislados, sino que ya tienen ahora esta vertiente más o menos ahí empañada. Y cuando tú comentas la operación de estos grupos criminales que pertenecían a las FARC, pues tiene cierta lógica y su semilla, su raíz, precisamente en esa operación que ya se hizo en Colombia y ahora se estaría replicando en México. Sí, mira, lamentablemente el fenómeno de paramilitarismo no es nuevo y de autodefensas en México ni en la región. Y ninguna historia de autodefensas ha terminado bien, Yueli. La verdad es que lo vimos en Guatemala, lo vimos en Colombia, Sí. y ninguna, porque la línea es muy delgada de trasladarse de la autodefensa a la delincuencia organizada, porque se genera una espiral de violencia de la que es muy difícil salir. Si no, pregúntale a Mireles, ¿no? A Papá Pitufo, todos estos en Michoacán, ¿no?
que una vez que le declaran la guerra, ¿no? O se declaran en conflicto con estas organizaciones delictivas, pues estas tienen todavía muchísimo más capacidad para sobrevivir y para seguirlos persiguiendo, ¿no? Ahora, es interesante en analizar regionalmente lo que ha sucedido, por ejemplo, en Colombia con los grupos paramilitares. ¿Tú observas el nacimiento de esta operación como sucedió en Colombia ahora en territorio mexicano, sobre todo en condiciones de democracias, de estados débiles o de alguna manera penetrados por grupos del narcotráfico? ¿Observas ese fenómeno en el territorio mexicano? No, ya lo vimos, ¿no? Hubo una explosión de grupos de autodefensas en el sexenio del presidente Peña Nieto, ¿no? En Michoacán y en Guerrero principalmente. Muy mal manejado por parte del gobierno mexicano, se les dio un halo de reconocimiento al inicio y después, por supuesto, se tuvieron que desconocer porque se empezaron a encontrar algunos vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, ese es un fenómeno que ya surgió en México. En Colombia, el paramilitarismo surgió para contrarrestar la fuerza que tenían las guerrillas y la delincuencia organizada en los territorios controlados por los productores agrícolas y ganaderos principalmente de Colombia, que se unieron y formaron las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, que inclusive fueron declaradas como grupos terroristas durante el gobierno del Sí. presidente Samper y Pastrana en Colombia. Oye, y ahora que si analizamos la nueva forma de gobernar México y Sudamérica, observamos a Gustavo Petro, que tiene su origen precisamente en grupos al margen de la ley, el nuevo presidente de Colombia. Vemos a Nicolás Maduro en Ecuador, vemos a Bolivia, vemos por supuesto a Cuba, una reconfiguración que pues en Sudamérica preocupaba, pero de alguna manera había cierta tranquilidad porque en México no gobernaba ningún partido que tuviera cierta cercanía. Sin embargo, el día de hoy el presidente López Obrador no solamente ha manifestado su cercanía en visión, sino que definitivamente ha tenido más acercamiento. Hoy el presidente López Obrador hablaba de levantar las sanciones a Cuba, las sanciones económicas, por ejemplo, a Venezuela. ¿Cómo puede impactar esto en el Estado de Derecho, la democracia, en términos territoriales, no en México, sino en todo Centro y Sudamérica? Pues muy complicado, muy complicado. La verdad es que México ha jugado un papel intermedio entre los intereses de Estados Unidos y estos países de izquierda populistas, ¿no? O dictaduras, como es la cubana, hay que decirlo abiertamente. Esto le ha valido a México también tener diálogo en los procesos de paz. Hoy México, recordemos, es garante del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la persona pues, del consejero Roberto de León. México ha decidido tender puentes, tener relaciones con todos estos países, a pesar de serias que tienen humanos y de democracia. Recordemos que Venezuela es acusada por Estados Unidos, por agencias antidrogas de Estados Unidos, de estar favoreciendo el trasiego de drogas provenientes de los países andinos, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente por su territorio, que zarpan, que salen rumbo a el Golfo de Guinea y que suben también hacia Europa por puertos aéreos y terrestres. Sobre el proceso, las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano en territorio mexicano. ¿Puede caer en entredicho cuando observamos informes como el de Inside Crime o puede abonar en algo el gobierno del presidente López Obrador al proceso de paz en todo caso? Me parece que yo creo que es absolutamente necesario el que Colombia avance en sus procesos de paz, ¿no? Son varios procesos de paz los que lleva Sí. Colombia. Uno de ellos fue con las FARC, ¿no? Que no ha sido tan exitoso como quisiéramos
y el tan esperado con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Es la última gran guerrilla activa en Sudamérica y en América Latina. Entonces, la verdad es que todos los esfuerzos para la paz son importantes, pero las FARC aprendieron de los problemas post acuerdo de paz que se tuvieron Sí. con las FARC, con el Frente Armado Revolucionario de Colombia. Entonces, no la tiene fácil y qué bueno que México toma la decisión de participar en estos procesos de paz, que son, por supuesto, aceptados por las partes, ¿no? Em, ¿Hay alguna lección aprendida o que debamos de tomar en cuenta cuando el gobierno de México decide instaurar una política de abrazos, no balazos, partiendo de los índices de criminalidad, de narcotráfico, de violencia que se viven hoy en México, pero que ya vimos hace algunas décadas en Colombia? Mira, a mí no me gusta caer en el análisis de esa frase del presidente, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Creo que está habiendo un combate con inteligencia, con prevención de la delincuencia organizada, ¿no? Faltan muchos recursos, sí, falta mucha coordinación también, confianza entre autoridades de México, de Estados Unidos, de los estados de la República con la Federación, fiscalías colapsadas, ¿no? Entonces, esta simplificación de palabras que le gustan a los políticos y, por supuesto, el presidente de la República como político, que es, pues no abonan a entender todo el complejo panorama de la seguridad. Me parece que, que el gobierno de México no está abrazando a los criminales, ¿eh? Creo que también eso es importante, Sí. el esfuerzo es importante de captura de criminales que pide la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y Estados Unidos. Es interesante escuchar este comentario. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Encantado, muy buenas noches y feliz año. Igualmente, feliz año, buena noche.